Pues vamos a ir a la palabra del Señor, amén. ¿Sabe? Cuando enseñamos la palabra, cuando nos toca la parte de enseñar, siempre queda esa pequeña sensación de saber si aquel que te escucha o aquel que te está escuchando tiene realmente o se ha quedado con algo de que tú enseñaste, algo que tú dijiste que bendiga y edifique su vida. Una de las incertidumbres que la mayoría de los predicadores creo tenemos, no quiero decir que todos, pero muchos predicadores tenemos la incertidumbre si la gente que escucha el mensaje está creyendo en el mensaje y está dispuesta a poner en práctica el mensaje. Nos queda esa incertidumbre, pero no lo sabemos porque no podemos estar detrás de cada persona viendo o tratando de comprender si esa persona va a vivir o no conforme a lo que tú enseñaste. De hecho, no lo sabes hasta que veas su vida transformada, cambiada, hasta que puedan experimentar algo que demuestre que han creído lo que tú enseñaste y sobre todo que lo han puesto por obra. Mientras no lo veas, pues no sabrás si realmente hay un efecto de cambio o no en la vida de esa gente. Bueno, sucede algo curioso porque resulta que precisamente es lo que aprendemos y lo que creemos, es lo que aprendemos lo que nos permite creer lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo. Pero además el creer nos permite seguir a Jesús. Si yo creo la palabra que he escuchado y la pongo por obra, eso va a dar como reflejo una vida o una conducta o un comportamiento que muestra y que refleja mi fe en Dios, mi fe en Jesús. Y cuán dispuesto estoy a hacer lo que mi Señor me está pidiendo. Una pregunta que deberíamos hacernos continuamente y constantemente, y esa es una pregunta personal que cada quien debería de hacerse, es ¿por qué debería seguir a Jesús? ¿Por qué debo de seguir a Jesús? En la palabra encontramos muchos ejemplos de gente que quería seguir a Jesús, que se acercó a Jesús, que quiso escuchar a Jesús y aprender de Él y seguir sus enseñanzas. Algunos de ellos lo hicieron, algunos de ellos se volvieron sus discípulos incluso, pero algunos de los que querían escuchar el mensaje de Jesús y creyeron que Jesús estaba hablando con la verdad y que estaba enseñando algo importante que podía cambiar y bendecir sus vidas, algunos de ellos optaron por no seguir a Jesús y decidieron no hacerlo. Y yo me preguntaba y me decía, bueno, ¿qué es lo que hizo que ellos no lo siguieran? ¿Qué es lo que provocó que ellos no siguieran a Jesús? ¿Y qué provocó que nosotros y los que están escritos en la Biblia, sí, y decidimos seguir a Jesús, qué provocó que lo siguiéramos? ¿Qué hizo? Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿debería yo seguir a Jesús? ¿Debería estar siguiendo a Jesús? Y ese es el título de este mensaje, ¿debería yo seguir a Jesús? La respuesta más lógica a esa pregunta es, pues, por supuesto, ¿no? Pero ese por supuesto o ese sí es para nosotros que ya hemos creído. Pero ¿hasta dónde queremos seguir a Jesús? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a seguirlo? Por ejemplo, caminar sobre el agua. Sería emocionante seguirlo caminando sobre el agua, ¿no? Y wow, ves cómo no te hundes y a pesar de la tormenta no te hundes, no te pasa lo que a Pedro, porque ya tenemos el antecedente de lo que le pasó a Pedro. Lo que menos haría sería mirar las olas y escuchar el viento y solo te concentrarías en seguir a Jesús y seguir sus pisadas. Eso sería padrísimo. O quizás sería padrísimo seguir a Jesús ahí en el templo cuando era un niño y tenía 12 años y verlo cómo leía y cómo estudiaba las Escrituras y decir, wow, vale la pena aprender qué es lo que hacía Jesús y cómo lo hacía, para que después tuviera toda la sabiduría y el conocimiento que manifestó, que hasta los mismos escribas que estaban ahí en el templo se maravillaban de la forma en cómo el Señor Jesús explicaba las Escrituras, porque no solamente las leía y las estudiaba, sino que Jesús explicaba las Escrituras, y eso sería padrísimo seguirlo. Incluso me imagino que hasta sería muy padre seguirlo ahí en el templo cuando
entra al templo y ve el mercado que hay en la casa de nuestro Dios y él voltea las mesas. Ahí andaremos ayudándole a voltear las mesas o recogiendo las monedas que se cayeron al piso. Pero sería padrísimo seguirlo en esas manifestaciones, o como cuando alimenta a los 5,000 o a los 4,000 y que parte los panes. Eso es padrísimo. Pero seguirlo a la cruz. Si los mismos discípulos que estuvieron con él 3 años y que estuvieron al pie del cañón a una enseñanza continua, a un aprendizaje continuo, en el momento del arresto de Jesús, ellos huyeron y le dieron la espalda al maestro, yo no podía pensar, pero ¿por qué no lo siguieron? Incluso en el momento de la crucifixión, el único que lo seguía era Juan, y lo seguía de lejos y lo guardaba a cierta distancia hasta el momento de su crucifixión, cuando ya finalmente se acerca con María, la madre de Jesús, y pudieron acercarse para estar delante de su maestro y el Señor Jesús decirles unas palabras. ¿Por qué seguir al Señor Jesús en lo emocionante y no seguirlo en lo difícil? ¿Por qué deberíamos, para empezar, seguir al Señor Jesús? Y en este momento quiero pedirle que abra su Biblia en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a leer del versículo 60 al 71. Ya en algún momento hemos hablado de este texto, pero hoy vamos a centrarnos solo en este pasaje. Juan, para dar inicio a este mensaje, Juan capítulo 6, versículo 60 al 71. Y dice la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Hay algunos de vosotros que qué? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Estas palabras son para sus discípulos, aquellos que ya llevan varios días siguiéndolo, varios días escuchándolo, comiendo con él, durmiendo con él, pasando dificultades bajo la intemperie, viajando largos trayectos de una ciudad a otra. Esos son los discípulos, los que están dispuestos a seguir a Jesús. Jesús no les llama discípulos, ni la Biblia les llamaría discípulos si ellos no estaban dispuestos a ser sus discípulos. Pero ojo aquí, porque aunque el mismo Dios ya los llama discípulos, ellos le dieron la espalda, decidieron ya no seguirlo. Y ojo, todavía no llega a la cruz, todavía no está en la cruz, todavía no es el momento difícil del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Apenas se están yendo atrás por las palabras que dijo. Se están yendo atrás por un discurso que el Señor dio, que a ellos no les pareció correcto, que no les gustó lo que Jesús mencionó. Incluso ellos empiezan a murmurar entre ellos y en sus corazones: uy, qué palabra tan difícil es esta. ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede seguir? ¿Quién puede hacer lo que el Señor Jesús está hablando? Y el Señor Jesús dice: ¿qué? ¿Les ofende? ¿Les ofendió que les dije pecadores? ¿Que no están bien? ¿Que las cosas no marchan correctamente? ¿Que tienen una vida incorrecta? ¿Que están haciendo las cosas mal?
¿Les ofende que yo me presento ante ustedes como el pan de vida? ¿Que yo soy el camino, la resurrección y la vida? ¿Eso les ofende? ¿Que se ofenden que les dije que tienen que comer mi carne y beber mi sangre? ¿Eso les ofende? Y ellos se sentían ofendidos, hermano. Ellos se sentían ofendidos porque un hebreo ni come carne ni sangre de humano. No come eso. Era como decirle una blasfemia. Era como invitarlo a formar parte de una secta satánica. Y que en una declaración abierta y pública diciendo, vengan, adoremos a Satanás. Y ellos van, ay, vamos. Muchos se ofendieron y se fueron. Se ofendieron los escribas y los fariseos que estaban ahí tratando de discutir con Jesús. Que quién se creía él para decirle semejantes barbaridades. Los escribas y los fariseos se ofenden por las palabras de Jesús y se van enojados, blasfemando y planeando arrestar a Jesús y encarcelarlo y deshacerse de él. Y los discípulos del Señor se quedan sorprendidos como diciendo, wow, si los maestros de la ley están en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿cómo vamos a nosotros a entender esto tan complicado? Y además lo que dijo el Señor Jesús no está tan bien, que digamos, no va de acuerdo a todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Hay un conflicto dentro de ellos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que se ofendan, y entonces el Señor, sabiendo lo que había en sus corazones, pues les dice, versículo 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y entonces esto les ofende más todavía, porque muchos de ellos creían que le estaban haciendo un favor a Jesús al seguirlo. Muchos de ellos creían que si Jesús tenía fama era gracias a ellos, que andaban ahí en la bola, que si Jesús tenía un cierto prestigio y un número de discípulos era gracias a ellos. Era como decir, si ya no voy a la iglesia, pues ¿qué va a ser del pastor? Si ya no sigo a Jesús, ¿qué va a ser de Jesús? Y eso era lo que pensaban ellos. Y entonces ellos creen que por su presencia es que Jesús tiene un ministerio. No, hermano, Jesús tiene un ministerio y gracias a ese ministerio ellos tienen oportunidad de conocer al Padre. Y entonces ellos se ofenden porque creen que ellos son la causa del ministerio de Jesús. Pero ellos no son la causa del ministerio de Jesús. Ellos son bendecidos por el ministerio de Jesús. Y entonces se ofenden por las palabras del Señor, se ofenden por lo que Jesús les dice, y entonces dicen, bueno, vámonos a ver qué hace Jesús y nosotros. Y dice, y muchos de ellos, desde entonces, desde ese momento que Jesús habló de esa manera, desde entonces dejaron de seguir a Jesús. Y uno pudiera decir, wow, el Señor se quedó sin iglesia. Dicen algunos teólogos que la multitud que seguía a Jesús en este pasaje hasta este momento eran alrededor de 3,000 personas, porque acababa de alimentar 5,000. Entonces dicen, no, eran todos no querían seguir a Jesús, algunos iban por sus milagros, y de acuerdo a las cantidades y a la gente que continuamente seguía a Jesús de aldea en aldea, dicen algunos teólogos que eran alrededor de 3,000 discípulos. El Señor Jesús, el Maestro Jesús, tenía una iglesia de 3,000 miembros. Y que a la hora de dar estas palabras, al hablar de su sangre, de su carne, de la salvación por medio de Él, de que Él es el Hijo de Dios, y hablar todo esto, y que los escribas y los fariseos se ofenden y se apartan de Él y le dan la espalda al Señor y se fueron, y estos se quedan con el corazón de que, ¿quién podrá entender el mensaje del Maestro? Qué palabras tan duras son estas. Yo me imagino a alguno acercándose al Señor Jesús diciéndole, Maestro, ya no hables tan duro, se nos van a ir de la iglesia. Señor, ya no des un mensaje tan fuerte. Al rato, ¿quién nos va a seguir? Ya no vamos a juntar una buena ofrenda. No faltaría quien se acercara al Maestro a decirle, la estamos regando con el mensaje, Señor. ¿Por qué no cambiamos el mensaje mejor? ¿Por qué no enseñamos algo más bonito, algo que tenga contenta a la gente? El Señor Jesús no estaba para tener contenta a la gente, el Señor Jesús estaba para formar el carácter de la gente, para que la gente pudiera escuchar lo que el Señor tenía que decir. Y sin embargo se ofendieron y se fueron.
Y el Señor Jesús se queda con unos cuantos. Dicen los que saben que los que se quedaron eran como algo así entre 300 y 500 personas. De los 5,000 que habían alimentado apenas hace unas horas antes, o unos días antes, de esos 5,000 que habían alimentado, ahora solamente quedaban 500. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde se fueron? 100 años, sí. ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde se fueron todos los discípulos, los que habían creído, los que habían escuchado el mensaje? ¿A dónde se fueron todos? ¿Dónde estaban? Le habían dado la espalda al maestro solo porque no les gustó lo que el Señor dijo. A veces la palabra puede provocar inquietud en el corazón, puede provocar que nuestro corazón se quebrante, puede provocar que nuestro corazón se entristezca, puede provocar que seamos confundidos, que seamos confrontados, que seamos tocados por la palabra del Señor. Puede que seamos tocados por ese mensaje de manera que nos confronta con quiénes somos y con lo que somos. Entonces, cuando la palabra nos confronta y quizás nos incomode, es porque el Señor está hablando en algo que va a transformar nuestras vidas. Sin embargo, el enemigo, el diablo, va a venir a decir, no, lo está diciendo por ti. El pastor lo está diciendo por ti. Seguramente ya le contaron, ya le platicaron, ya le dijeron y está hablando de ti. No, ahorita nada más falta que diga tu nombre para avergonzarte por completo. Pero no lo está diciendo por ti. El Señor Jesús no lo estaba diciendo por nadie en particular. El Señor Jesús estaba dando un mensaje que iba a cambiar la vida de todos aquellos que habían decidido seguir al Señor. Sin embargo, se ofendieron y se fueron. Y después los que se supone que eran los discípulos, los que se supone que deberían de permanecer, ellos también se ofenden. Y el Señor Jesús les dice, ¿a ustedes también les ofende lo que estoy diciendo? No lo dije por ti, no lo dije por ti, no lo dije por ti. Lo dije para que todos alcancen salvación. Sin embargo, te incomoda. Y cuando la palabra de Dios te incomoda es porque Dios está tratando de transformar desde raíz, arrancando de raíz aquello que te está perjudicando y que impide que tú conozcas la verdad para tener una vida plena. Ahora bien, dice el Señor Jesús, ¿a ustedes también les incomoda? Váyanse. Y se fueron. Y dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se la perdieron. Y uno pudiera decir, ¿y Jesús no hizo nada? Está viendo que la gente ya no lo va a seguir, que la gente se está apartando de él. ¿Y Jesús no hizo nada por detenerlos? He escuchado muchas veces a muchos cristianos decir, si el Señor quisiera que yo no me perdiera, me impediría que yo hiciera esto. Si el Señor quisiera que yo fuera a la iglesia, me daría para mi pasaje. Si el Señor quisiera que yo me salvara, estaría aquí conmigo cuando yo estoy en el momento de la tentación. Yo preguntaba al Señor, Señor, ¿y por qué los dejaste ir? ¿Y sabe qué me contestó el Señor? Me dice, no solo los dejé ir, sino que corrí a los demás que quedaron. Mire, ¿no me cree? Lea. Evangelio de Juan capítulo 6, ahora el versículo 67. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién? A los 12. ¿Cuántos quedaron con él? 12. Por eso aquel teólogo que decía que eran entre 300 y 500 que se habían quedado, es por los que simpatizaron todavía, no que se apartaron completamente, pero que estaban ahí. Sin embargo, el Señor Jesús se dirige ¿a quién? No a los demás, a los más cercanos, a los que Él había llamado directamente. Los demás hermanos, los otros 500, los otros 5,000 eran simpatizantes, pero ellos, esos 12, fueron 12 que el Señor Jesús escogió, que una noche se la pasó orando para orar al Padre y decirle, ¿cuál de todos estos es a los que quieres que yo disipule? Y el Señor le dijo, a 12, estos son los que vas a discipular. Y al otro día, muy temprano, de entre toda la multitud, llamó a uno, a otro, y completó sus 12. Y cuando tenía sus 12 discípulos, ustedes les dijo, ustedes van a ser mis discípulos.
Les dio el nombramiento y todo, con credencial y todo, con fotografía y todo, se las dio. Ustedes se identifican como discípulos de Jesús. Y cuando son, dice que cuando se queda con ellos, se acerca a ellos, haga de cuenta que había entre otros 300, 500 por ahí cercanos, que no se fueron del todo, que estaban en que se iban con los otros miles y ellos se quedaron. Pero los que tiene cerquita es a los 12. Y les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿No sienten con cosquillitas como que ya no me quieren seguir? ¿No sienten en su estómago como que no son aptos para el discipulado? ¿No sienten ustedes que no tienen la capacidad de seguirme? Órale, adelante. Agarren camino, miren, entre la multitud ni los van a ver. Ahí entre la multitud ni se avergüenzan ustedes y ni me avergüenzan a mí. Porque ¿quién iba a pasar una mayor vergüenza? ¿Acaso los discípulos? No, hermanos, maestros se levantaban a cada rato, líderes se levantaban a cada rato, gente que se proclamaba el libertador de Israel se levantaba a cada rato. Había grupos revolucionarios en la época de nuestro Señor Jesús que estaban peleando contra el imperio romano, que tenían sus liderazgos. Por eso en el concilio, en el libro, ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, cuando se reúne el concilio, el Sanedrín, después de haber crucificado a Jesús, se reúnen ellos, todos los ancianos de la casa de Israel, se reúnen, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, y estaban planeando cómo deshacerse de Juan y de Pedro. ¿Cómo nos deshacemos de ellos? Ya los habían azotado, ya los habían encarcelado, los habían amenazado de que no predicaran de Jesús, y se reúnen y dicen, ¿ahora qué hacemos? Y se levanta Gamaliel y dice, hemos tenido líderes tales, hemos tenido este líder, hemos tenido este otro líder, y se levantaron y tenían una gente, un montón de seguidores, pero cuando murieron, sus seguidores se dispersaron. Y luego se levantó fulanito también y tenía sus seguidores. Y cuando murió fulanito, todos se dispersaron. Así es que acaba de morir Jesús, dejemos que los discípulos se dispersen. No peleemos contra esto. Porque si no es de Dios, dice Gamaliel, si no es de Dios se va a desvanecer. Pero si es de Dios va a permanecer. Y si no sea que terminemos peleando contra Dios, no sea que terminemos discutiendo contra Dios y lo que Dios está estableciendo nosotros lo tratemos de destruir. Entonces no era por el liderazgo de Jesús, no era la vergüenza que Jesús iba a pasar por el liderazgo, no eran los discípulos los que iban a ser avergonzados si se habían equivocado de líder. Que abandonaran a Jesús no iba a ser una vergüenza para ellos, la vergüenza iba a ser para Jesús. Y a Jesús no le da ninguna pena decir, ok, ¿quieren dejarme? ¿Quieren irse también? Ustedes váyanse. No me preocupa, no me mortifica. Y lo que les dije al principio, el ministerio de Jesús no era por los discípulos. Los discípulos eran discípulos porque Jesús tenía un ministerio. Entonces nosotros queremos seguir y decir, ¿estamos siguiendo al correcto? Pues cerciórate. Cerciórate que estés siguiendo al correcto. Cerciórate que estés siguiendo a Jesús. Cerciórate que es Él tu maestro y el que te está guiando. Y la pregunta que hacemos al principio, ¿deberíamos de seguir a Jesús? Y entonces los discípulos, Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? Aprovechen ahorita y cuélense entre la multitud. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a seguir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién podría enseñarnos esas palabras? ¿Quién podría darnos las lecciones que tú nos estás dando? ¿Quién podría preparar nuestra vida para la eternidad? A mí me gustan las palabras de Pedro. Y vaya que Pedro era temperamental, hermano. Pedro es de los discípulos el más temperamental. Hoy estaba de buenas, mañana estaba de malas. Hoy creía con todo su corazón. Perdón, gracias. Hoy creía con todo su corazón Pedro y mañana estaba dudando de que estaba haciendo lo correcto. Hoy Pedro era puro amor y pura amabilidad y al otro día se estaba peleando con medio mundo, sacando la espada para cortarle la oreja a Malco. Así de temperamental era Pedro.
Si lo pudiéramos analizar ahora para un discipulado, lo descartaríamos de inmediato, porque hoy nos diría que sí, mañana no. Hoy diría, sí, pastor, yo estoy ahí mañana presente, no cuente conmigo, y el otro día no llega. Así era Pedro. Y de esa manera, de ese carácter que Pedro tiene, el Señor no lo descartó. Me gusta que el Señor no hace acepción de persona. No es el Señor el que te rechaza. Somos nosotros mismos los que nos rechazamos delante de Dios. Somos nosotros mismos los que nos descalificamos delante de Dios. Nosotros nos desaprobamos. Somos nosotros los que decimos, no soy apto, no puedo, no estoy calificado, no es que soy un hipócrita, no es que pequé ayer, no es que volví a fallar. Somos nosotros mismos. El Señor Jesús no te descalifica. El Señor Jesús no te rechaza. Esa es una mentira del diablo, que el diablo pone en el corazón del creyente para decir, ya fallaste, olvídate que Dios siquiera te voltea a ver. Es más, ya no puedes acercarte a Dios. Y nos hace creer eso porque Satanás quiere que nosotros vivamos lejos de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Por eso dice Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tus enseñanzas nos están preparando para la vida eterna. Gracias. Y entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos, váyanse. ¿Será que estaba viendo algo en su corazón? Así como lo vio en los otros, que empezaron a dudar y a tener cuestionamientos en su corazón, que el Señor Jesús les dijo, pues si no quieren seguirme, no me sigan. Y desde entonces muchos dejaron de seguirlo. Dice, versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Nosotros qué? ¿Acaso Jesús les preguntó? Jesús le preguntó, ¿por qué me sigue? No, de Pedro, de la revelación del Espíritu, de lo que el Señor había sembrado ya en su corazón y de lo que Pedro había aprendido. Dice Pedro, hemos visto lo que haces, hemos visto los milagros y las señales que te siguen, hemos visto y escuchado tu palabra y tu mensaje, y hemos encontrado que en ello está la verdad. Hemos encontrado que en ello está nuestra bendición. Ya no soy el mismo Pedro. Ya no soy Mateo. Imagínense Mateo, siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, siendo tocado por el poder de Dios. Ya no era el mismo publicano cobrador de impuestos. Ahora era un discípulo que entendía el propósito de Dios para su vida. Y los demás, podríamos ir uno por uno, pero las vidas de todos ellos habían sido transformadas al grado de lo que dice Pedro. Dice Pedro, otra vez, versículo 69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos, no solamente creemos, sino que estamos seguros, tenemos la certeza, hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos la certeza de que vale la pena seguirte. No estamos siguiendo a cualquier líder, no estamos siguiendo a cualquier guía espiritual, o a cualquier gurú, o a cualquier maestro. Estamos siguiendo al Hijo de Dios. Por eso les preguntaba al principio, ¿deberíamos de seguir a Jesús? ¿Deberíamos estar siguiendo a Cristo? ¿No será que nos equivocamos y mejor, qué tal que mejor cambiamos de religión? Y nos volvemos monjitas, ¿cómo se llaman? De los pies descalzos, de esas que dirigía la Madre Teresa de Calcuta, y nos volvemos buenas gentes y dadivosos con los demás en lugar de andar siguiendo a Jesús. ¿Deberíamos de seguir a Jesús? ¿Pero por qué deberíamos de seguirlo? ¿Por qué? Y seguirlo no me refiero a tener una religión, me refiero a seguir sus enseñanzas, a seguir sus palabras. El apóstol Pedro lo dice, porque tú tienes palabras de vida eterna. Porque lo que tú enseñas cambia mi vida, cambia mi corazón. Me hace visualizarme no solamente en mi circunstancia, de lo que estoy viviendo ahora, me hace visualizarme en una eternidad contigo.
Tus palabras me hacen creer que mis circunstancias actuales no son para siempre, que tendrán que pasar, que son temporales, que en algún momento va a terminar y que voy a alcanzar más adelante una vida plena, una vida completa, porque ese es tu mensaje, Señor. Sin embargo, ¿por qué eres cristiano? Pues, no más. Está bonito. Me gustó. Se siente bien. No, hermano, el seguir a Jesús no es sentirte bien. De hecho, creo que volverte cristiano te va de la patada. No es sentir bonito, no es sentir mariposas, no es ay, me tocó el Señor. Hace ratito estaba orando por una hermana en la iglesia y dice, pastor, necesito liberación. Ya, caray. Ya cuando alguien te dice necesito liberación, no es un demonio. Porque el demonio no te diría necesito que me saques de aquí. El demonio, no, estoy bien. ¿Cómo está, hermano? No, aleluya, gloria a Dios. Y levanta las manos el demonio y hasta los pies y te hace volar. Mire, el Señor está conmigo. Pero alguien que te dice necesito liberación, no necesita liberación, necesita conocimiento y saber que el diablo quiere engañarle para creer que necesita liberación. Y la escuché por un rato y estuve poniendo atención a lo que ella me platicaba y todo era una mala información. De muchas cosas que he escuchado, de muchas cosas que he aprendido, había una mala información, había cosas ciertas, verdades ahí, pero que no tenían una verdad plena acerca de la Escritura. Así es que le expliqué, le enseñé, mire, la Biblia dice esto. Usted necesita saber esto, usted necesita conocer esto, y vamos a orar. Y en el momento de la oración, empieza a hacer como que se le salía el chamuco, y como que empezó así y que le pongo las manos y ¿a dónde vas? Y oré por ella. Y no le di cuerda de que, oye, el demonio está aquí, fuera el demonio. No, hermano, el demonio necesita un espectáculo. Jesús no necesita un espectáculo. Jesús no necesita demostrarle al mundo que es el Hijo de Dios. Jesús no necesita demostrarle al diablo que tiene más poder que él. Se lo hizo saber en el desierto cuando vino a tentarlo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate del pináculo del templo. Si eres Hijo de Dios, todo esto te daré, si postrado me adorares. Jesús no necesita demostrar que es el Hijo de Dios. No necesitaba demostrarle a los discípulos que era el Hijo de Dios. Sin embargo, los discípulos, en esta hambre y en esta necesidad de una vida transformada, le dice Pedro al Señor Jesús, Señor, sabemos que eres el Hijo de Dios. Y no solamente lo creemos, lo hemos visto. Nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. A veces nosotros queremos que Dios nos demuestre. Sí es Dios. Si le estoy creyendo a Dios, Señor, si en verdad eres Dios, ayúdame. Yo lo hice 2 veces. Yo le dije a Dios, si en verdad eres Dios, sácame de este problema. Pero cuando lo hice, ni creía en Dios. Ni sabía que Dios existía. La primera vez fue cuando me estaba ahogando en Acapulco, ya se lo platiqué. Ahí me estaba ahogando y ya cuando me estaba diciendo, si en verdad existe, sácame de aquí, te voy a servir. Y la segunda vez fue cuando choqué con el carro de mi papá. Y lo despedacé, el carro de mi papá. Y lo llevé al taller y estaba tan asustado por lo que mi papá me pudiera hacer, que estoy seguro que mi papá no hubiera hecho nada, más que darme una buena regañada, porque me la merecía. Pues después de haber chocado el carro, estaba asustadísimo, así es que llorando en mi cuarto, le decía a Dios, si en verdad existe... Mira, hasta había una ventana ahí en mi cuarto, ¿te acuerdas de ese cuarto? Había una ventana que daba a la calle, y en la noche el cielo se veía estrellado, precioso en la noche se veía. Entonces yo me paré ahí en la ventana y miraba al cielo y le decía, si en verdad existes, ayúdame, que mi papá no me vaya a matar. Y me voy a portar bien, le dije todavía a Dios. Pero hermano, ni tenía temor de Dios, ni creía en Dios, ni sabía que Dios existía, no tenía evidencias de Dios. Así es que Dios me mostró su evidencia. Y en las 2 veces me salvó.
La primera no me morí en el mar, aquí estoy. Y la segunda mi papá no me mató tampoco. Tampoco lo entendí. Tampoco entendí que era Dios manifestándose a mi favor. Ahora lo sé, y ahora se lo platico como una anécdota graciosa, pero en aquel tiempo era miedo, terrible terror, a que mi vida fuera destruida en ese momento. Y ahora que conozco a Dios, y que he visto las maravillas de Dios, y que sé lo que Dios puede hacer, y que he palpado, y que he recibido de la misericordia de Dios, y digo, ¿cómo no seguirle? ¿Cómo no seguir a Dios? ¿Cómo no querer seguir su palabra y seguir sus consejos? ¿Cómo no poner atención a su mensaje y decir, realmente esto que está escrito aquí, esta palabra de parte del Señor, va a producir vida eterna en mí? Va a producir vida eterna para que en el momento que me toque partir de este mundo, yo tengo la certeza de que sin importar cómo muera, estaré en la vida eterna con el Señor. Eso es lo que le dice Pedro al Señor. Eso es lo que le está diciendo Pedro a Jesús. Aquí diremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y no solamente sabemos que tienes palabras de vida eterna, sino que hemos comprobado que eres el Hijo de Dios. Y creemos en ti como el Hijo de Dios. Mira lo que responde Jesús. Y esto me gustó más todavía. Dice Jesús, versículo 70, capítulo 6 de Juan, versículo 70. Dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros. Perdón, no he escogido yo a vosotros los 12. ¿Y uno de vosotros es el diablo? No los escogí yo a vosotros. Y aún sabiendo que uno de vosotros es el diablo, los tomé. El 70. No los escogí yo a vosotros. Y uno de vosotros es el diablo. Es decir, sabiendo que uno me va a traicionar, aún así lo acepté. Hermano, ¿sabe qué pregunta es esta? El Señor Jesús le está diciendo, ahora imagínense, no le dijo quién era el diablo. Ninguno de los dos dice, nos escogió a los 12 y uno de nosotros es el diablo. Y se voltean a ver todos y dice, tú tienes cara como de chamuco revolcado. No, tú tienes cara de chamuco hambriento, desnutrido. Y se empiezan a mirar entre ellos como diciendo, ¿quién, tú? ¿Yo? ¿Él? Ni siquiera Judas sabía que era él, hermano. En este pasaje, en este momento que Jesús lo dice, ni siquiera Judas sabía que se trataba de él, porque Judas ni siquiera estaba pensando en traicionar al maestro en este momento. Pero Jesús ya sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Y Jesús les está diciendo, aun cuando uno de ustedes es el diablo, yo los escogí. No los escogí yo a ustedes, dice. ¿No escogí yo a los 12? Dice, 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ya esto ya lo pone agregado Juan ahí para explicar a quién se refería. Porque si no lo hubiera explicado Juan, estaríamos de quién se referiría, de Pedro que lo negó 3 veces, o de Tomás el incrédulo, o de Mateo el publicano. Aunque todavía no No. No, como incrédulo no. Nosotros leyendo después los evangelios podríamos suponer que pudo haber sido cualquiera. Pero Juan nos aclara y dice, no, es Judas. Es Judas el traidor, el que lo iba a traicionar. Hermano, el Señor no te escogió porque fueras buena gente. La verdad. El Señor no nos escogió porque fuéramos buenos. El Señor nos escogió precisamente porque somos malos. Porque necesitábamos redención. El Señor Jesús lo dijo. Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. No vine a traer salvación a los santos, vine a salvar a los pecadores. Alguien me preguntaba en esta semana, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué eres cristiano? Yo le decía, por el puro amor que Dios me tiene. Solo por eso.
Si por mí fuera, yo no estaría aquí. No enseñaría, no leería la Biblia, no oraría, no me tomaría el tiempo de predicar. No lo haría, hermano. Si por mí fuera, no lo haría. Así como lo hice muchas veces. Ayúdame y te serviré. Yo seguiría prometiéndole a Dios, ayúdame y te serviré. Si por mí fuera, yo seguiría diciéndole a Dios, si me sacas de esto, ahora sí, vas a ver cómo te sirvo. Si me ayudas en este problema, vas a ver cómo si ahora me porto bien. Le seguiría prometiendo a Dios sin cumplirle nada, como muchas veces lo hice. Y lo seguiría haciendo porque mi naturaleza me lleva a hacer eso. Sin embargo, el Señor Jesús, a pesar de mi naturaleza, así como dice de Judas, escogí a 12 y uno es diablo, así escogí, y aún entre los que escogí uno es diablo. Así yo creo que el Señor diría, Axa, te escogí, pero como batallas, hermano. Te escogí, pero como tienes defectos. Te escogí, pero cómo batallas con tu carácter y con tu forma de ser y con estas actitudes y con estos hábitos y con este comportamiento. Y el Señor me levantaría una lista de las cosas en las que yo fallo. Y con justa razón lo haría, porque el Señor no miente y conoce bien mi vida. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor me escogió. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué he decidido seguir a Jesús? Porque a pesar de cómo soy, Él me escogió. Porque a pesar de cómo he vivido y lo que he hecho, Él sigue teniendo paciencia conmigo, esperando que yo reaccione y me dé cuenta para tomar el lugar y la posición que me corresponde dentro del reino de los cielos. A veces batallamos y preguntamos, ¿debería seguir a Jesús? ¿Debería seguir siendo cristiano? Y la pregunta no es si deberías o no. Creo que la respuesta la sabes bien. La respuesta lógica sería sí, claro, debo seguir. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Porque aquí a los discípulos les dice, si ustedes quieren, váyanse. El Señor no retiene a nadie. El Señor no va a retenernos a la fuerza para que creas a la fuerza. Mire, hay gente que piensa que le va mal porque Dios lo está llamando. Dice, es que me está yendo mal porque el Señor quiere que regrese al camino correcto. Eso es mentira. Es que me salió esto mal porque Dios quiere que me reconcilie con Él. No, hermano, no conoces al Señor. Si las cosas te salen mal son por malas decisiones. El Señor te ama, te equivoques o no te equivoques, el Señor te ama igual. Cometas pecado o no cometas pecado, el Señor te ama igual. El problema es el tipo de vida que tendrás por las decisiones que tomas. O sea, si yo vivo en pecado, pues por supuesto que le estoy dando lugar a la maldad en mi vida y eso tomará ventaja sobre mi corazón. Y terminaré como los discípulos del versículo 66, que desde ese momento dejaron de seguirlo. Porque me va a gustar más lo que me da placer, lo que me produce alegría, lo que me produce júbilo, que seguir las enseñanzas del maestro. Recién vimos una parte otra vez de la película El Karate Kid, la nueva, con Jackie Chan y el niño Jaden Smith, y la estábamos viendo, la pasaron en televisión y mis hijos la pusieron por casualidad, pusieron en ese momento la televisión. Y me llama la atención cómo lo entrena, cómo entrena al niño. El niño quería aprender a golpear para defenderse. Y le dice Jackie Chan, yo creo que oyó cuando yo le decía a mis hijos lo mismo. Pero le dice Jackie Chan al niño, no te estoy enseñando, porque el niño se desespera, ya, este no es Kung Fu y esto quién sabe qué. Y le dice, no. El Kung Fu no es para pelear. El Kung Fu es una disciplina para enfrentar la vida, para tomar buenas decisiones. Y para evitar una pelea, simplemente no tienes que estar ahí. Dice, para ganar una pelea, simplemente no tienes que estar ahí. Eso es lo que siempre le dije a mis hijos. Cuando alguien quiera pelear contigo, la mejor forma de ganar es apartarte. ¿Para qué te quedas? Aunque digan que eres un cobarde, una gallina, eso no importa. Tú sabes quién eres. No, pero queremos demostrar que somos los buenos para pelear.
Y me llamó la atención porque seguir a Jesús es eso. El Señor no te va a enseñar a pelear. Te va a enseñar una disciplina para vivir. Te va a enseñar las técnicas, las estrategias de una vida correcta, de una vida buena. Y el Señor te dice, Señor, si alguien me quiere pelear, y si alguien me quiere golpear, ponle la otra mejilla también. Y si alguien me quiere quitar, entrégale también la túnica. Y si alguien me pide, no le niegues. Y si alguien me persigue, ora por él. Y si alguien me odia, ámalo. Y por eso nos cuesta tanto trabajo seguir a Jesús, porque queremos que el Señor Jesús nos dé las armas y el escudo y la armadura para cortar cabezas, destruir vidas, levantarnos victoriosos y al final levantar la mano de ganamos. Cuando el Señor Jesús perdió la vida para ganarla. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso nos incomoda tanto seguir a Jesús. Por eso deberíamos preguntarnos otra vez, ¿debería seguir a Jesús? Que aunque sabemos la respuesta, y aunque sabemos que lo más lógico sería, sí, claro, debo de seguirlo, es el Señor, es el Salvador de mi vida. Aunque sé la respuesta, deberíamos de preguntarnos si estamos dispuestos a seguir a Jesús. De acuerdo a su enseñanza, no de acuerdo a lo que yo creo que debería decir Jesús. No de acuerdo a lo que Jesús debería, porque luego Jesús se equivoca, a veces nos dice cosas que no debería de decirnos, como eso de que perdonemos al que nos ofende. Eso no debería de ser. Debería de mandar fuego del cielo y que extermine a todos los que se metan con los hijos del Señor. Eso es lo que quisiéramos. O cuando el Señor te dice, da, para que recibas. Medida buena, apretada, revestida y rebosando. Ahí sí el Señor se equivocó. Porque está viendo cómo estoy y no me da. Y luego quiere que dé. No, pues el Señor se equivocó. Pero el Señor no se equivocó. Su palabra está escrita para formar nuestro carácter. Para enseñarnos a tener vida eterna. ¿Para enseñarnos qué? A tener vida eterna. Imagínense que ahora el Señor te lleva al cielo. Y resulta que al lado de tu morada celestial, ahí al ladito de tu morada, un palacio precioso, casa de 4 pisos, con alberca de 100 metros, alberca olímpica en la parte de atrás, con unos viñedos y unos jardines frutales que tú dices, wow, esta es la casa que siempre soñé. Estás en el cielo, vas a pasar la eternidad ahí en el cielo. ¿Vas a pasar qué? La eternidad en el cielo. Y resulta que ahí a un lado de tu morada celestial te pone a tu vecino insoportable. Al mismo que no quieres aquí en la tierra. Al mismito, igualito, con las mismas características. Con el mismo carácter. La misma personalidad te la pone ahí a un lado. Con las mismas plantitas, con los mismos arbolitos, con los mismos... Lo mismito, hermano, igualito te lo pone ahí a un lado. La diferencia es que allá va a ser una eternidad. Allá va a ser una eternidad. Aquí nada más es un ratito. Y el Señor te lo pone aquí un ratito para prepararte para la eternidad. Ay, pastor, no me eche la sal. No se preocupe, pero yo estoy orando mucho, mucho para que ustedes tengan una vida eterna en paz. ¿Qué tipo de gente te estás topando aquí en la vida? Y el Señor te da palabras de vida eterna y te dice, hijo, ama. Hijo, perdona. Hijo, reconcíliate. Hijo, ora. Hijo, bendice. Hijo, da. Son palabras de vida eterna. Y mire que Pedro no había escuchado todos los discursos del Señor, apenas había escuchado algunos. Y el más simbólico o el más representativo de todos los mensajes del Señor fue el que está en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte.
todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 es un solo sermón. Imagínense que en lugar del maestro que tiene ahora, en lugar del pastor que tiene ahora, que soy yo, que a lo mejor no es lo mejor que usted pudo haber conseguido en la vida, pero en lugar de este pastor, tuviera de maestro al Señor Jesús. Ponga usted que le tocó nacer en la época del Señor Jesús y su maestro es Jesucristo. Si a mí me tiene que escuchar por 1 hora, 1:15, y los que escuchan en internet 2 horas, al Señor Jesús lo tenían que escuchar todo el día. Y los mandaba a dormir, hermano, y al otro día tempranito el Señor Jesús ya estaba de pie hablando. Donde te quedaras dormido y llegaras tarde a la reunión, te perdías medio sermón. Y el Señor Jesús se paraba y empezaba a hablar, y empezaba a decir, y empezaba a dar la enseñanza. Y la gente estaba ahí. Y el Señor Jesús le dice, si quieren váyanse. Si quieren váyanse ya. Ahorita mismo váyanse. Y el Señor Jesús les dice, el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Conoces algún otro maestro que nos pueda enseñar lo mismo? Y mire que contemporáneo a Jesús casi, en ese momento casi está Juan el Bautista, que tenía un mensaje muy similar al del Señor Jesús. Pero si ustedes escuchan a Juan era más duro que Jesús. Juan les decía, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse de veras. El Señor Jesús le decía, hijito, arrepiéntete. Sí, Señor, me arrepiento. Y va y lo traiciona. Y Juan les decía, no sean hipócritas, arrepiéntanse ahorita. ¿Para qué andan con cuentos chinos de que están arrepentidos? No es cierto, bola de víboras. Así les decía el Señor, el Juan el Bautista. Bola de víboras, generación de víboras, hipócritas, así les decía. Y Jesús decía, no, el amor de Dios sea sobre ustedes, vengan aquí, hijitos de mi Padre. Eso se lo dice a los escribas y fariseos. Entonces, ¿qué tipo de maestro estamos dispuestos a seguir? ¿Cuál es el mensaje que queremos escuchar? Podríamos dar mensajes que los entretengan, que los saquen de aquí bien motivados, y que la motivación les dure 8 días para que la siguiente semana vengan por otra dosis de motivación y vuelvan a salir motivados de que la van a hacer, de que ustedes son triunfadores, que échenle muchas ganas, el Señor está con ustedes. No se preocupen. Podríamos darle un mensaje así. Pero el propósito de la palabra del Señor no es motivarlos. Ustedes deben de vivir motivados. Motivados por la palabra. Motivados por seguir al Señor. Esa motivación debe estar en ustedes. Yo no se las tengo que dar. Si no, mejor vendo cursos de motivación, ¿sabes? Se gana una lana. Se vuelve uno, ya traería mejor carro yo. Pero ese no es mi llamado. Mi llamado no es motivarlos. Mi llamado es enseñarles. Mi llamado es enseñarles, a decirles lo que la palabra dice, para que ustedes tomen la decisión personal. Cada uno de ustedes decida si quiere seguir al Señor o no. Porque a nadie obligamos, ni el mismo Señor Jesús nos obliga. Es una decisión de ustedes. Es algo que deben decidir ustedes. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Me quedé a la mitad del mensaje. Pero ya se me acabó el tiempo. Y como dije la vez pasada, ya no vamos a grabar la oración. Solamente se quedará el mensaje.